Hacia una economía moral, de Andrés Manuel López Obrador, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 3, parte 2. Estábamos en el punto 3, separación del poder político y el poder económico, y toca iniciar desde el punto 9. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, las administradoras de fondos para el retiro, Afores, y con ellos la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes de las pensiones de millones de trabajadores. En su primera etapa, las Afores llegaron a cobrar 3 comisiones distintas sobre el saldo de la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora, al menos, hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de esos fondos conformados con sus ahorros. 10. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasó el 1.200.000 millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado, solo para pagar intereses, más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. 11. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. 12. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única, o IETU, y el impuesto del 2% por depósitos en efectivo, que más tarde aumentaron al 3%. 13. El 24 de octubre de 2008, aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, o así les llaman, a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales, alegando que carecen de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que, mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos, en la que aumentaron el IVA de 15 a 16%, incrementaron el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. 14. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social, las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros.
Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales. 15. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de ese momento, comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. 16. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes que han fortalecido su presencia en el mercado. 17. En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia. 18. El 17 de octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma, aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos, se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados, 2014, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios para conceder subsidios o estímulos fiscales. Y eso es exactamente lo que hizo el expresidente Peña Nieto: otorgar estímulos fiscales a las industrias manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y acordar diversos beneficios a otros sectores. 19. No conformes con el avance en las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras, y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No dejo de señalar que, cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de 3 millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad a los mandamases, declararon improcedente nuestra fundada petición. En fin, durante el periodo neoliberal, las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los potentados políticos
funcionarios y legisladores para beneficio de particulares sin importar el interés público. En contraste, ahora las reformas a la Constitución y a las leyes que hemos promovido tienen el propósito de ajustar el marco legal a la nueva política económica y social que estamos aplicando. Por ejemplo, las principales reformas y leyes aprobadas por las cámaras, con mayoría de legisladores surgidos de nuestro movimiento, han sido las del combate a la corrupción, la de austeridad republicana, la de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado, la prohibición de la devolución de impuestos, la clasificación como delitos graves el robo de combustible, la evasión fiscal y el fraude electoral, la eliminación del fuero a funcionarios, la revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral y de salud, la cancelación de la llamada reforma educativa, la reforma a la Constitución que permite a elementos del Ejército y a la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. El nuevo marco legal, en los hechos, es una nueva Constitución acorde con las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la cuarta transformación de la vida pública del país por medio de las vías institucionales y legales. 4. Hacia una democracia participativa. También estamos transitando hacia una verdadera democracia y se acabará la vergonzosa costumbre de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza, porque cualquier violación de las autoridades o de cualquier persona a los derechos públicos de los ciudadanos se ha convertido en delito grave. Pero no solo se mejorará y se hará efectiva la democracia representativa, también se pondrá en práctica la democracia participativa. El sentido primigenio y máximo de un régimen democrático es el gobierno del pueblo. La Constitución de nuestro país estableció un sistema político representativo conformado por funcionarios electos a quienes la sociedad entrega un mandato temporal que debe renovarse periódicamente por medio de elecciones. Pero la falta de tradición democrática y la pérdida de ideales y principios del grupo gobernante conformó una clase política separada del pueblo que acabó operando en función de sus propios intereses. Dicho proceso se vio acentuado en la era neoliberal, cuando la complicidad entre el poder público y el económico, la creciente corrupción y la utilización facciosa de las instituciones crearon una nueva oligarquía excluyente, una pequeña élite que manejó el país a su antojo, sin atender las necesidades nacionales. El divorcio creciente entre el poder oligárquico y el pueblo generó una percepción social de la política como una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral. La población terminó por desconfiar de su propia capacidad de influir en las decisiones nacionales y hasta de la posibilidad de cambiar el rumbo del país por miedo a la participación electoral. La superación de ese estado de impotencia, abatimiento y desinterés fue resultado de un trabajo de décadas de información y organización social, del surgimiento de movimientos sociales y de la ruptura del monopolio informativo de los medios de comunicación social. A los escasos espacios noticiosos y publicaciones veraces se sumó la aparición de las redes sociales, las cuales hicieron posible la circulación de información independiente del poder oligárquico y de las verdades oficiales. Se hizo posible así difundir entre grandes sectores la idea de que la postración nacional era resultado de un ejercicio perverso y distorsionado del poder público, que el país no tenía que estar condenado a vivir para siempre en el desastre neoliberal y que la sociedad podía ser protagonista de una gran transformación si se organizaba para la participación electoral y para contrarrestar las innumerables prácticas del fraude. Esa revolución de las conciencias permitió derrotar al régimen oligárquico en los comicios del 1 de julio de 2018
e imprimir una nueva dirección al país. Hoy, la mayoría de la sociedad mexicana está informada de las realidades políticas y mantiene una vigilancia constante sobre el quehacer gubernamental e institucional. Este cambio trascendente está siendo conducido a una forma superior del ejercicio del poder, la democracia participativa. No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta. Debe, además, participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública. Debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. El principio constitucional que señala el derecho del pueblo de cambiar en todo tiempo la forma de su gobierno no ha tenido en la práctica ninguna posibilidad de concretarse. Por ello, hemos considerado necesario establecer un mecanismo revocatorio como una manera efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y de corrección de ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional en el Senado de la República que establece la práctica de la revocación de mandato. También se quitaron las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular. Para vivir una sociedad consciente de sus deberes y derechos, no basta con la posibilidad de elegir a los funcionarios. La sociedad también debe incidir en sus determinaciones. Por tal motivo, el gobierno federal ha sometido a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional y, de igual forma, recaba el sentir de las poblaciones en asuntos de interés regional o local y somete a veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Somos partidarios del principio de mandar obedeciendo. Antes de adoptar decisiones, los gobernantes deben escuchar y tomar en cuenta a la población y actuar en consecuencia. Los servidores públicos de todos los niveles están obligados a servir, no a servirse, a desempeñarse como representantes de la voluntad popular, no como sus usurpadores, a acordar, no imponer, a recurrir siempre a la razón, no a la fuerza, y a tener siempre presente el carácter temporal de su función y no aferrarse a puestos y cargos. Además, por mis convicciones, mantengo vivos los ideales maderistas del sufragio efectivo y la no reelección. El propósito general de este gobierno es priorizar las libertades por sobre las prohibiciones, impulsar los comportamientos éticos más que las sanciones y respetar escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos, particularmente en lo que se refiere a posturas políticas e ideológicas, creencias religiosas y preferencias sexuales. A la observancia de tales libertades debe añadirse, por supuesto, el más escrupuloso respeto a la libertad de expresión. La relación con los medios de comunicación siempre tendrá como distintivo la más completa libertad y el derecho a disentir. Atrás han quedado las componendas entre empresas informativas y gobierno. Nadie es perseguido o censurado como pasaba en los gobiernos neoliberales. Sostenemos, como decían los liberales de la Reforma, que la prensa se regula con la prensa. Además, nosotros, que padecimos tanto del poder y del hampa del periodismo, seríamos incongruentes y pareceríamos vengativos si actuáramos igual. Nada de eso se repetirá. Nunca más casos como los de José Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui. El derecho a la información es una realidad. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hay conferencias de prensa en las que contestamos preguntas de reporteros y analistas de los medios. Termino este tema reconociendo el papel tan destacado que tuvieron y siguen teniendo en la transformación de México las benditas redes sociales. En el presente sexenio, estamos impulsando la búsqueda de la igualdad como principio rector, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos,
y quedarán erradicadas las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo. 5. Política exterior y solución de raíz al fenómeno migratorio. Los gobiernos neoliberales buscaron liquidar los principios históricos de la política exterior mexicana, principios que hunden sus raíces en la historia nacional y que durante el siglo XIX y buena parte del XX colocaron al país como punto de referencia y ejemplo de buena diplomacia ante la comunidad internacional. En este sexenio, el gobierno federal ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano que tan positiva resultó para nuestro país y para el mundo, y que está expresada en la Carta Magna en los siguientes principios normativos: el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Actualmente, el Ejecutivo Federal ofrece cooperación, amistad y respeto para todas las naciones del mundo, y particularmente para los países hermanos de América Latina y el Caribe. Este gobierno ratifica su pertenencia histórica y cultural a dichas regiones e impulsa con énfasis los intercambios económicos, culturales, científicos, tecnológicos y deportivos que abonen a la causa de la integración latinoamericana. Esta disposición está siendo especialmente marcada hacia las naciones centroamericanas, con las cuales hay estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia compartida. La pertenencia de México a la región de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá, es, por otra parte, una realidad histórica, política y económica insoslayable. La relación con el primero de esos países, con el que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, está marcada por una historia de invasiones, despojo territorial e intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural y demográfico. Nuestra pertenencia al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la compleja relación fronteriza y la presencia de unos 36 millones de mexicanos en territorio estadounidense y más de 120,000 en Canadá, así como la residencia en nuestro país de cerca de 1.500.000 ciudadanos de Estados Unidos, colocan la relación con esas naciones como la mayor prioridad de la política exterior. El Ejecutivo Federal busca que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con apego al respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la solución negociada a problemas comunes, entre los cuales los más significativos son, sin duda, los fenómenos migratorios de sur a norte, las situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanos que viven en el país vecino, las expresiones de la delincuencia transnacional, el tráfico de personas y el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas, así como los asuntos específicamente fronterizos y limítrofes, como las aguas fluviales compartidas. Los gobernantes del ciclo neoliberal pretendieron hacerle creer al país que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, la mayor parte de ellos sin documentos de residencia, era un fenómeno natural e inevitable, y omitieron el hecho de que la salida de poblaciones enteras de sus lugares de origen era consecuencia de las políticas económicas aplicadas por los propios gobernantes, políticas que se tradujeron en la destrucción de la industria nacional, el abandono del campo, la proliferación de la pobreza, el desempleo y la marginación, el desmantelamiento de los mecanismos de redistribución y de movilidad social y la agudización de la inseguridad y la violencia.
Estos factores detonaron el éxodo de mexicanas y mexicanos hacia el norte en busca de trabajo, seguridad y horizontes de vida. Lejos de preocuparse por resolver las causas profundas del fenómeno migratorio, el régimen oligárquico incluso llegó a alentarlo de manera explícita. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox y su equipo consideraban mejor que la gente se fuera a Estados Unidos y hasta llegaron a proponer un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender a adultos mayores, con el cálculo de que en Estados Unidos cada vez habrá más demanda de este tipo de trabajadores debido al envejecimiento de la población. Con semejantes consideraciones por parte de ese gobierno, no parece casual que, durante sus primeros 3 años, el flujo de emigrantes mexicanos a Estados Unidos aumentara a un nivel histórico de 480,000 personas por año, según cifras del Consejo Nacional de Población. Para paliar los sufrimientos, atropellos y dificultades que han padecido los mexicanos en Estados Unidos, las presidencias neoliberales mexicanas pretendieron impulsar una reforma migratoria en ese país y para ello recurrieron al cabildeo legislativo y a la formulación de propuestas de negociación. Pero en rigor, la política migratoria es un asunto soberano de cada país, y en ese sentido, los representantes del viejo régimen incurrieron en prácticas intervencionistas, injustificables y perniciosas, por cuanto debilitaban la defensa de la soberanía propia. Y mientras abogaban por un trato digno y justo para los mexicanos en Estados Unidos, las autoridades migratorias mexicanas sometían a toda suerte de atropellos a los migrantes, nacionales y extranjeros, en el territorio nacional, demoliendo así toda autoridad moral para defender a nuestros connacionales al norte del río Bravo. El actual gobierno federal defiende ahora a los mexicanos en Estados Unidos con pleno respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance. El principal de ellos es la red de consulados, que operarán como defensorías de los migrantes, en el marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadounidenses, a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos mexicanos en la nación vecina. Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El Paso, Texas. Reiteramos nuestra condena a ese crimen de odio motivado por el racismo y la xenofobia, así como también la exigencia de que se aplique el más severo castigo al responsable de este abominable suceso. En materia de política migratoria, hemos actualizado un cambio radical con respecto a lo que se hizo en el pasado reciente. México no insistirá más en una modificación a las leyes y normas migratorias del país vecino. En cambio, el Poder Ejecutivo Federal se ha propuesto atacar las causas profundas de la emigración y lo está llevando a cabo mediante la creación de empleos dignos, el desarrollo regional, la edificación de un estado de bienestar y el impulso a los procesos de construcción de la paz. El propósito de esta política es que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación, falta de perspectivas de realización personal o inseguridad. Se espera que los programas sociales sectoriales tengan una incidencia concreta en el corto y el mediano plazos en la mejoría de las condiciones de vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra, y que los proyectos regionales de desarrollo actúen como cortinas para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte. El impulso a la producción y refinación del petróleo, los precios de garantía para los productos del campo, el Tren Maya, Sembrando Vida, el corredor transístmico y la zona libre de la frontera norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar en el país a quienes huyen de la pobreza. El objetivo central de esta política no es, como se ha querido interpretar, resolverle a Estados Unidos el problema de la llegada de migrantes, sino garantizar a estos el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad, a la educación y a la salud que su propio país les ha negado durante décadas.
El Ejecutivo Federal ha buscado involucrar en esta solución a un problema compartido a Estados Unidos y a los países hermanos de Centroamérica, que son origen de flujos migratorios crecientes. Al contrario de lo que se ha afirmado durante décadas, la emigración no es un asunto irresoluble, sino una de las consecuencias de las políticas de saqueo, empobrecimiento de las poblaciones y acentuación de las desigualdades, y sus efectos pueden contrarrestarse con desarrollo y bienestar. Mediante la negociación y el diálogo franco, pretendemos comprometer a los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo capaces de desactivar el fenómeno migratorio. El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar y tener salud y perspectivas en los lugares en donde nacieron, que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad. Este nuevo paradigma migratorio ha sido adoptado por los gobernantes del G20 en la declaración final de la cumbre de ese foro, celebrada a fines de junio pasado en Osaka, Japón. Se convalida, así, el carácter justo, pertinente y útil de la propuesta mexicana al mundo en materia de flujos migratorios. En lo referente al trato a los extranjeros migrantes en México, ya sea que se encuentren de paso hacia el país del norte o con propósitos de residencia en el territorio nacional, la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había venido poniendo en práctica el régimen anterior. Si bien es cierto que el ingreso de extranjeros requiere de un proceso de registro por razones de seguridad, empezando por la de los propios interesados, estadística e instrumentación de mecanismos de acogida, México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones. El Ejecutivo Federal está aplicando las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis humanitaria debida al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones. Pero sobre todo es necesario sensibilizar a la población nacional con una campaña de erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han anidado en algunos sectores de la sociedad. Hasta aquí la segunda parte del capítulo 3 de Hacia una economía moral de Andrés Manuel López Obrador. Continuamos en la siguiente parte, la tercera parte, con el número 6, el Estado promotor del desarrollo. Hasta luego.